¿cierto? Bueno, ahí está. Listo, ya Wilson volvió ahí, que vi que lo sacó. Bueno, entonces vamos por acá. La clase pasada nos habíamos quedado acá, en esta parte del repaso. Entonces, como les digo, vamos a pasar muy rápidamente sobre esta metodología. Son una serie de pasos con la que uno puede resolver un problema, no solamente en algoritmos, sino pues en cualquier situación de ingeniería. Uno primero debe definir el problema. Si yo no tengo definido cuál es mi problema, pues entonces, ¿qué va a resolver, cierto? Es el primer paso. Miren que con la guía del producto de acompañamiento el problema ya está definido. Ustedes no tienen que definirlo, el problema ya está definido. Luego, ¿qué tienen que hacer ustedes en primera instancia para resolver esa guía de producto de acompañamiento? Es analizar el problema. Esto sí ya no está. Ustedes deben definir sus datos de entrada, por ejemplo, que necesitan ingresar al algoritmo para que él funcione, cuál es la información que desea producir, es decir, qué desean ustedes que ese algoritmo arroje como resultado, y los métodos y las fórmulas. Aquí hay un trabajo grande que hacer. En algunas guías aparecen algunas fórmulas, pero la parte de algunos métodos está implícita en su conocimiento de otros cursos. Entonces aquí puede ser que ustedes estén ahondando en esto. ¿Cómo lo voy a resolver? Incluso pueden hacer el ejercicio de resolverlo a mano. ¿Cómo hago yo para hacer una optimización utilizando programación lineal? Entonces tengo que consultar el método y luego pues en primer lugar, antes de montarlo en código, hacerlo a mano, que yo lo entienda bien cómo es que funciona todo eso, para poder tener claro esta parte. Bien, entonces ya el segundo paso sería analizar el problema. Tercer paso, diseñar el algoritmo. Acá ya ahora sí nos sentamos en el computador y empezamos a pensar. Bueno, mi algoritmo debe empezar en alguna parte, entonces debe tener un punto de partida. Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un textbox, una casilla donde voy a ingresar un valor, yo debo dejar muy claro qué es lo que debe ingresar la persona ahí. No que eso quede ambiguo. Aquí, ¿qué debo ingresar? ¿Debo ingresar las calorías? ¿O debo ingresar la masa? ¿O debo ingresar? No, que quede muy claro. Incluso validado, que no deje ingresar cantidades que no se puedan. Por ejemplo, si es un porcentaje, pues uno sabe que un porcentaje va de 0 a 100 y si intentan ingresar, por ejemplo, 150, pues que le diga, no, aquí es porcentaje, por favor, solo cantidades entre 0 y 100, ¿cierto? Y así, pues, otras características que debe cumplir ese algoritmo. La misma lógica de programación nos va a ir diciendo, pues, cuáles son ese resto de características a medida que se nos caiga el código, que saque un error y nos toque, pues, corregirlo sobre la marcha para poder que funcione. Esta parte, que es el cuarto paso, que es la codificación, es efectivamente entonces llevar esa planeación que tengo a código como tal, y el código pues, que vamos a utilizar va a ser Visual Basic. Podría haber sido en cualquier otro lenguaje de programación, porque lo que estamos aprendiendo nosotros principalmente es la lógica, ¿cierto? La lógica de cómo programar. Ya ustedes pueden ahondar en cualquier otro software, otro lenguaje de programación en particular, eso ya es, digamos, muy personal. Hoy en día hay unos software que están tomando mucha relevancia y que los están utilizando mucho, digamos, por así decirlo, entre comillas, están de moda. Lo que es, por ejemplo, R, lo que es Python, eh, lo que es otras plataformas que sirven para analizar datos y visualización como Power BI. Bueno, hay muchas cosas, ya uno, dependiendo del interés, pues aprende cualquier lenguaje. Lo bueno es que la lógica es la misma, la lógica de programación. Entonces, cuarto paso, hacer ese código. En el quinto paso, y muy importante, es probar ese código que acabamos de hacer y depurarlo, porque uno cree a la primera que lo hizo bien y luego empieza a ingresarle valores y pum, se le cae por allá. Ay, si ingreso un 5 se cae. ¿Por qué será? Entonces va uno a ver y resulta que con un 5 me ocurre una división entre 0 y se cae, simplemente se cae. Y uno no cree. Y hay veces hay cosas que son muy curiosas. Por ejemplo, si ustedes tienen una fórmula dentro de su definición, algo así, ustedes tienen, por decir cualquier cosa, un cálculo. Ustedes tienen un cálculo de 7, x menos 5. Y ustedes ensayan todos los valores. Y esto pues da un resultado, digamos que es y.
y ustedes ensayan valores y todo funciona muy bien, pero cuando ensayan el 5, 5 menos 5 es 0, cuando x vale 5, 5 menos 5 es 0 y esto saca un error, justamente con el 5, porque la fórmula está definida así, ¿cierto? Digamos que por alguna razón ustedes tienen esta fórmula dentro de sus cálculos. Entonces ahí hay que validar, que decir, no, yo debo garantizar que nunca se ingrese un 5. Si la persona ingresa un 5 para X, decirle que ese número está prohibido. Puede ser cualquier número menos 5. Entonces por eso hay que hacer la prueba, porque este tipo de cosas a veces se le escapan a uno. Pero a la medida en que yo ensayo y pruebo y molesto ese código y le ingreso valores raros y bueno, ahí es donde me doy cuenta si funciona o no funciona. Entonces este paso es muy importante. De hecho, la mayoría de software mantienen este paso. Cuando, por ejemplo, ustedes abren el TikTok y de repente se les queda pegado y ¡pum! Se cierra. Ahí quiere decir que hay un problema, hay un error internamente. Muchas veces el celular manda un informe anónimo a los desarrolladores. Dentro de ese informe les llega, vea, se cayó TikTok en este celular, bajo estas condiciones, tenía estas características el celular y fue por esto. Entonces ellos dicen, bueno, mira, se cayó por esto. Entonces en la nueva actualización del software llega la aplicación y sin el error, porque están haciendo pruebas y depuración todo el tiempo, todo el tiempo. Así lo mismo, pues nosotros vamos a hacer un ensayito pequeño, pero lo vamos a hacer. Y finalmente, el último paso es la documentación. Ustedes han visto que cualquier software, cualquiera, el que ustedes mencionen, tiene documentación, sea en internet o una documentación que viene eh, junto con la aplicación, donde se explica cómo funciona ese software y para qué sirve, ¿cierto? Entonces nosotros también vamos a hacer un ejercicio así pequeño, obviamente pues más pequeño, no una documentación tan extensa como las que tiene la mayoría de software, pero sí una documentación pequeña para saber pues de qué va, cómo hago uso de ese software que ustedes están creando, de esa aplicación. Bueno, ahí rápidamente sobre los pasos de una metodología para resolver problemas. Recuerden que si tienen alguna duda en cualquier punto de la presentación, abren el micrófono y me comentan, por favor, para que no nos vayamos a quedar con ninguna duda. Listo. Entonces, vimos dos herramientas para representar algoritmos, que es el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Esto lo vimos como en primera instancia, porque ya después de que uno se acostumbra a escribir el código, ya uno no vuelve a hacer esto. Uno simplemente va a Visual y empieza a escribir código, ¿cierto? Uno no empieza con un diagrama de flujo o hacer un pseudocódigo. Sin embargo, pues vale la pena rescatarlo en este momento porque cuando uno está aprendiendo sí que es interesante revisarlo. Entonces, de eso que dijimos, que el pseudocódigo es una serie de pasos bien detallados, pero en lenguaje humano. Entonces uno pone paso 1, inicio. Paso 2, por ejemplo, en este caso que vamos a calcular el volumen de una cajita. Entonces, leer las medidas A, B y C. Paso 3, realizar el producto. Paso 4, escribir el resultado. Paso 5, fin. Esto de una u otra manera nos condiciona la mente a el hecho de que las máquinas son muy metódicas, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer las cosas tan naturalmente en un computador como las hacemos nosotros como humanos. Digamos que la mente humana es una cosa impresionante y nosotros no necesitamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo algo, decir pues como que primer paso, inicio y último paso, fin. Eso lo deja implícito. Si yo sé que empecé a hacerlo es porque lo empecé a hacer y nadie me tiene que decir que empecé o que finalicé. Pero en el computador no es así. Nosotros debemos dejar explícitamente el primer paso es el inicio y el último paso es el fin. Miren que cuando nosotros creamos procedimientos, eso queda implícito para nosotros. Nosotros empezamos con la palabra, por ejemplo, sub. Cuando estamos haciendo procedimientos, sub, ponemos ejemplo, por decir un nombre cualquiera, y aquí abre y cierra paréntesis. Y al final dice en sub. Y acá pues escribimos nuestro código, sea cual sea ese código. Entonces miren que este es el primer paso y este es el último, este es el inicio y este es el fin. Para cualquier algoritmo que vayamos a hacer en Visual y así para cualquier algoritmo que vayamos a hacer
en cualquier otro lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, el pseudocódigo es un recordatorio de que el computador no piensa igual que uno y que nosotros nos debemos acondicionar nuestra lógica a pensar como funciona el computador. Muy bien. Y en el diagrama de flujo vimos pues que hay unas diferentes tipos de viñetas y que cada viñeta es para algo en particular. Si yo quiero iniciar o terminar, pues con este símbolo. Para entrar datos es con este símbolo. Procesos con este símbolo. Y bueno, de aquí para abajo pues toma de decisiones, imprimir resultados, etcétera, etcétera. Ya esto uno con el uso se familiariza. Esto es notación estándar de flujograma. Esos flujogramas no solamente sirven en algoritmos. Cuando ustedes estén viendo cursos que tengan que ver, por ejemplo, con calidad, ustedes se van a dar cuenta que muchas de las normas que exigen certificación, por ejemplo, en buenas prácticas de manufactura o el sistema HACCP o las normas ISO, piden flujogramas. También piden flujogramas. Muéstrenme el flujograma del proceso. Entonces ustedes pues ya con esto, eso es un abrebocas de cómo van ustedes a construir sus flujogramas para ese tipo de aplicaciones. Entonces, primer paso, limpieza y desinfección, bueno, recepción de la materia prima. En esa recepción, ¿qué se hace? Pruebas de plataforma. ¿Cuáles se hacen? Se hace prueba de acidez, prueba de azúcar, bueno, en el caso de una leche, por ejemplo, pensando. Paso 2, tomar la leche y almacenarla en un tanque refrigerado a tal temperatura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto de una u otra forma nos induce también a que debemos pensar muy metódicamente. Y eso les va a servir cuando estén generando lo que se llaman los POEs. En la normatividad, para uno certificarse, por ejemplo, en HACCP, hay unas cosas que se llaman los, ay, pero no con flecha, ¿cierto? Esta P me va a quedar bonita. Los POEs, que son procedimientos operativos estandarizados. Estos procedimientos operativos estandarizados muchas veces piden flujogramas. Y esos procedimientos es básicamente usted dejar documentado cómo está haciendo usted las cosas en su empresa. ¿Cómo hace usted la limpieza y desinfección? ¿Cómo está haciendo usted el control de plagas? ¿Cómo está haciendo usted, por ejemplo, la recepción de materias primas? Y todo eso muchas veces se hace a través de flujogramas. Entonces miren que esto no es solamente para algoritmos y programación, sino que tiene una implicación incluso en la parte de certificación en normas internacionales, pues que es un requisito fundamental para poder operar una empresa de alimentos y posiblemente pues también en lo que son todos los temas de exportación. Entonces, bueno, eso por el lado del flujograma. Vimos el ejemplo de la caja, que entonces hay viñetas diferenciadas para cada tipo de actividad. Inicio y fin van con estas, leer datos va con este paralelepípedo de esta forma, aquí este rectángulo es para un proceso y esta formita tan particular es para escribir datos, ¿cierto? Vuelvo y repito, esto a medida que avancemos en el curso ya lo vamos a ir omitiendo porque vamos a generar directamente nuestro código. Entonces, eso por estas primeras diapositivas. Hasta acá, ¿alguna pregunta o estamos bien con estas cosas de los diagramas de flujos y pseudocódigo y demás? Está ahí bien, profe. Listo, entonces después de estas, ya están montadas en el Classroom, si no me dicen, porfa, yo las monto. Empezamos con la clasificación de las diferentes estructuras. Miren que acá yo tengo estas diapositivas que siguen, bueno, no las hemos cubierto todas, pero miren que hay 3 tipos de estructuras: secuenciales, selectivas e iterativas. Y ahí nos vamos a gastar un montón de tiempo del curso. Y es precisamente porque esas estructuras son el núcleo central de cómo programar. Nosotros vimos estas y habíamos casi que terminado de ver, bueno, habíamos empezado a ver las selectivas. Entonces tengan eso en mente, porfa, de que existen 3 tipos de grupos de estructuras: secuenciales, selectivas e iterativas. Y pues nosotros habíamos empezado con las secuenciales. ¿Por qué empezamos con esas? Porque son las más sencillas.
son las más sencillas. Entonces aquí habíamos dicho que existen esas tres. Entonces vamos a repasar estas, las secuenciales. Y empezamos con estas, vuelvo y repito, porque son las más simples. Entonces, ¿qué es una estructura secuencial? Pues como su nombre lo dice, es una estructura que sigue una secuencia de pasos. Cuando yo estoy escribiendo un código, por ejemplo, miremos acá estos dos, que es el volumen de la caja. Este código tiene una naturaleza, y es que yo empiezo arriba y voy hacia abajo, ejecutando paso por paso. Nunca me devuelvo y no me salto ninguna operación. Entonces, paso 1, lo ejecuto, listo. Paso 2, leo. Cuando ya tengo listo este paso, voy para el siguiente. Paso 3, calculo, listo. Paso 4, reporto, listo. Paso 5, fin, listo. Y termino. Miren que empiezo arriba y voy hacia abajo sin saltarme ningún paso y sin devolverme. Entonces, por eso es una estructura secuencial, porque sigue una secuencia. Arranco acá y termino acá. A eso hace referencia a las estructuras secuenciales. Entonces uno dirá, bueno, es que casi todas las estructuras son secuenciales. No. ¿Para qué uno necesitaría devolverse o saltarse pasos? Y ahí vamos a los otros tipos de estructuras. Por ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión, dime. Alguien iba a comentar algo, que sentí que... No, bueno. Por ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión, habrá una parte del código que no se ejecute. Caso puntual, para que pongamos en paralelo una estructura secuencial con una selectiva. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una toma de decisiones y voy a decir que le voy a aplicar un descuento diferencial a un producto dependiendo de la cantidad que compre. Entonces yo empezaría con un código como este. Voy a devolverme acá una vez para poder tener el espacio. Yo empezaría, digamos, con lo siguiente, así, por acá. Pongámoslo más bien acá, así. Supongamos que tenemos un ejemplo, que si yo compro hasta 10 unidades, tengo un descuento del 10%. Y si compro más de 10 unidades, tengo un descuento del 15%. ¿Cierto? Entonces ahí tendría yo que tomar una decisión para poner en paralelo con esto. Entonces yo, primer paso, ¿qué haría? 1 sería inicio, ¿cierto? Segundo paso, pues leo la cantidad. El tercer paso es tomar la decisión. Entonces vamos a decir, sí, la cantidad es menor o igual a 10, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplico un 10%. Si no, entonces aplico un 15%. Acá termino la comparación. Acá podría ser un cuarto paso, que sería reportar el descuento, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y acá, quinto paso, fin. Vamos a ver, en este caso, cuál es la naturaleza de este código. Y miren que esto ya no es una estructura secuencial, porque yo voy por acá. Hagamos el mismo ejercicio. Entonces, el primer paso, inicio, muy bien. Voy en como si fuera secuencial. Luego, leo la cantidad, bien. Ahora, aquí va a haber una modificación, porque si la cantidad es menor que 10, entonces ejecuto este paso, pero este no se ejecuta. ¿Sí ven? Por eso esto ya no se constituye una estructura secuencial, porque en una estructura secuencial yo voy de arriba hacia abajo y ejecuto
todos y cada una de las líneas de código que estoy escribiendo, todas. Pero en este caso esto ya es una estructura selectiva. ¿Selectiva por qué? Porque va a seleccionar dependiendo de una condición. Entonces miren que si la cantidad es menor a 10, aplico el 10. Ejecuto este, pero este no se ejecuta. Caso contrario, si la cantidad es mayor a 10, pues entonces ocurrirá lo contrario. Ejecuto esta y esta no la ejecuto. Pero siempre se va a quedar una sin ejecutar. Y ya de ahí para abajo, sí, entonces termino la comparación, reporto el descuento y fin. Entonces, esta parte, justamente esta parte de acá, sería la estructura secuencial, esta que tengo seleccionada. Y ahí es donde está la diferencia entre una estructura secuencial y una selectiva. Esta sería selectiva, esta parte que está acá, perdón. Entonces, ahí vemos pues como una diferencia entre esas estructuras. Entonces, para que sea secuencial, debemos garantizar dos cosas: que se ejecute de arriba hacia abajo sin devolverse y sin saltarse ninguna línea de código. No se puede saltar ninguna. Y ahí pues, sabemos la diferencia. Muy bien, entonces ya nos fuimos directamente a lo que era el entorno de Visual. Vimos pues que podíamos ingresar por acá por la ficha del programador, yendo a Visual, o con la combinación de teclas Alt F11. Vemos que eso ustedes ya lo han hecho un par de veces, ya están familiarizados con cómo ingresamos a Visual Basic. En ese entorno de Visual pues tenemos varias cosas. Tenemos por ejemplo este que es el explorador de proyectos, esta que es la ventana de propiedades, esta que es pues la barra de menús, barra de herramientas, etcétera, etcétera. Estas diapositivas ustedes ya las tienen, entonces pueden hacer ese repaso cuando lo deseen. Ahí uno no cree y es bueno familiarizarse con esa terminología, porque pues yo les digo, vea, eso está en la ventana de propiedades, entonces ya saben dónde mirar. Vea, abran el explorador de proyectos para que entremos a tal parte, bueno, ya saben dónde mirar. Sin embargo, si no se aprenden eso desde ya, pues no hay ningún problema. Con la práctica y con lo que vamos a estar haciendo, uno se queda acordando de muchas de las cosas, ¿cierto? Tampoco hay pues que aprenderse todo de uno. Vimos dónde se puede ingresar código, que existen varias partes donde se puede ingresar código. Yo puedo hacer código en un formulario, por ejemplo, puedo hacer código directamente en un espacio en las hojas o en los módulos. Nosotros hemos estado trabajando más que todo en estos dos, ¿cierto? Generando código en módulos o en formularios. Esto pues es la forma más usual, aunque en las hojas también se puede, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes quieren ingresar código dentro de las hojas funcionan como si fuera un módulo. Esta hoja 1 sería un módulo, hoja 2 otro módulo, hoja 3 otro módulo. Funcionan perfectamente igual que un módulo, ¿cierto? ¿Y dónde se ingresa el código? Aquí, en este espacio. Aquí es donde estamos ingresando código, pero eso ya ustedes, yo creo que lo saben porque lo hemos hecho un par de veces, ¿cierto? Aquí empieza a escribir sub tal cosa y empezamos pues a ingresar el código. Respecto al tipo de variables, también habíamos hecho un comentario muy breve de que pues, en Visual no es obligatorio definir las variables, pero es una buena práctica hacerlo. Y que existen, entre otras, porque esta tabla no está completa, pues, este tipo de variables. Estas son las más comunes que hayamos usado nosotros en el curso. Por ejemplo, esta integer, hemos utilizado de pronto esta double, long creo que alguna vez, string. Y pues ya ahí están las otras que podríamos eventualmente llegar a usar. ¿De qué va a depender? Del tipo de variable que yo tenga. Si yo tengo una variable, por ejemplo, que es tipo moneda, después puedo utilizar esta, currency, para moneda. Pero pues perfectamente omito este y lo puedo hacer con un double o con un integer, porque pues finalmente el currency es un valor decimal o valor entero. Pues tampoco hay problema utilizar una de estas para una moneda, ¿cierto? Vimos cómo declaramos las variables. Básicamente lo hemos hecho de una sola manera, con dim. Las otras no las hemos visto. Estas las vamos a dejar para después. Después aprendemos a utilizar estas dos. Con dim nos hemos defendido muy bien. Entonces lo que hacemos es decir dim, el nombre de la variable, as, el tipo de variable. Y así lo hemos hecho.
Por ejemplo, dim var as integer, y nos ha funcionado pues hasta ahora bien. Después vemos estas dos, esto no nos vamos a quedar pues sin ver, pero eso va a ser posterior. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Con cómo ingresar a Visual, el tipo de variables y demás. Profe, yo. Dime. Por acá tengo anotado que en ver activo o desactivo las pestañas en el explorador de proyectos. ¿Qué era eso? De pronto sí me entiende la Sí, pregunta. sí, que a qué hace referencia eso, y que, en qué desactivar y desactivar las pestañas. Sí, mira que yo puedo acá entrar a Visual y cerrar todo esto. Eso me queda en blanco. Y yo desde el menú ver puedo hacer que vuelvan y aparezcan todas. Yo quiero que aparezca el explorador de proyectos, entonces le doy clic acá y vuelve a aparecer. Quiero que aparezca la ventana de propiedades, entonces la ventana de propiedades ahí. Quiero que me aparezca la ventana de locales, entonces le doy clic a ventana de locales y ahí me aparece. Quiero que me aparezca la ventana de inmediatos, aquí, inmediatos, ahí me aparece. Y así, entonces uno puede personalizar esto como quiera. Si yo no quiero que la ventana de locales me quede acá, entonces la muevo para acá. Ah, que aquí no me gustó porque está como sobrepuesta, lo que sea, entonces la muevo otra vez para acá. Aquí, Ah, por listo, ejemplo, para profe. arriba. Eso, a eso Gracias. me refiero. Que eso es muy personalizable. Y todo lo hacen aquí, desde el menú de ver. ¿Alguna otra pregunta? Hasta este punto. Muy bien. Entonces, continuemos por acá. También habíamos visto que existen muchas formas de yo entrar datos al computador. Dime. Hola, hola. Bueno, que escuché que se abrió un micrófono y pensé que iban a decir algo. Bueno, entonces, por acá. Vimos que existen varias formas de ingresar datos al computador y de sacar datos del computador, ¿cierto? Entonces, una, digamos, de las que hemos explorado ha sido a través de los input box y MSG box. Con este ingreso datos y con este pues saco datos. Otra es utilizando celdas de Excel. Yo puedo llamar datos directamente de Excel o guardar datos directamente en Excel. Y la otra es con un formulario, pues ingresando un valor a, a, un, a un cuadro de texto, por ejemplo, y sacando información a través de, puede ser un cuadro de texto, puede ser una etiqueta, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser la mejor opción? Dependiendo cómo esté diseñando yo mi algoritmo. Puede ser que para algunos algoritmos sencillos el input box y el MSG box sean suficientes. Si yo tengo muchos datos en Excel, una tabla, por ejemplo, grande de datos, la mejor forma entonces será pues llamando esos datos desde las celdas y de pronto también volviendo a escribir en Excel. Y si yo estoy generando ventanas personalizadas, pues la mejor opción va a ser a través de objetos de formulario, ¿cierto? Entonces no hay una opción pues que esté por encima de la otra. Depende de lo que yo esté haciendo. Eso va a depender mucho de lo que yo esté haciendo. Muy bien. Entonces, con esto hicimos... Profe, Dime, sí. ¿para qué sirve el value? Esto es una propiedad de un objeto del formulario. Vamos a verlo por acá. Entonces, digamos que yo quiero... Voy a insertar un formulario acá. Recuerden que esos son ventanas personalizadas, ¿cierto? Una ventanita. Y para yo crear esta ventana le doy acá en insertar user form, ¿cierto? Y entonces me genera acá esta, esta ventanita y yo esta la puedo personalizar. ¿Cómo? Agregando cualquiera de los elementos que están acá. Habíamos visto un par de estos. Digamos que yo quiero ingresar el radio de un círculo para calcular el área. Entonces pongo una de estas que es una etiqueta. Para ingresarla simplemente le doy clic, lo dejo sostenido y arrastro, ¿cierto? Y aquí a esto yo le puedo, aquí, puedo ubicarla y cambiarle muchas propiedades. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, el radio. Te voy a decir que es el radio.
y voy a ingresar uno de estos, que es un cuadro de texto, para ingresar la cantidad. Entonces aquí el radio, y en este ingreso el valor del radio. ¿Qué pasa? Cuando yo inserto un objeto, sea este o sea este, ese objeto tiene un conjunto de propiedades. Y ahí en aquella ocasión hicimos una analogía de lo siguiente. Resulta que Visual Basic, como muchos otros lenguajes de programación, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Ustedes buscan en internet qué es un lenguaje de programación orientado a objetos. Lenguaje orientado a objetos. Ahí va a salir pues una definición ahí como toda curiosa, ¿cierto? Dice, se llama así a cualquier lenguaje de programación que implemente los conceptos definidos por la programación orientada a objetos. Existen conceptos que pueden estar ausentes, bueno, y acá les dan una descripción muy grande de lo que es, pero en palabras muy prácticas es que un lenguaje orientado a objetos es aquel que se basa en objetos. Entonces, ¿cómo así que objetos? Por ejemplo, este cuadro de texto es un objeto. Y uno puede hacer la analogía con la vida real. Un objeto en Visual Basic es como un objeto de la vida real. Por ejemplo, este cuadro de texto lo podríamos comparar con su cuaderno de apuntes. Entonces resulta que este objeto tiene un montón de propiedades. Por ejemplo, una propiedad de este objeto es la propiedad value. Si ustedes acá en la ventana de propiedades bajan, van a encontrar por acá una propiedad que es la propiedad value. A esta es la que hago referencia en lo que me decías. Pero miren que no solamente tiene la propiedad value, tiene la propiedad visible, width, top, test align, tab stop. Bueno, hay un montón. Todas estas son propiedades que pertenecen al objeto textbooks. Entonces, ¿cuál es la analogía con la vida real? Resulta que si ustedes tienen su cuaderno ahí a la mano, ese cuaderno tiene un montón de propiedades. Por ejemplo, hay una propiedad que es la propiedad color. Cada uno en su cuaderno tiene un color o varios colores, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con un textbook? Mire que el textbook también tiene una propiedad que es color, por ejemplo, back color. Yo le puedo cambiar el color a mi textbook, ponerle, por ejemplo, este verdecito. Entonces, este objeto tiene muchas propiedades, entre ellas el color, por ejemplo. El cuaderno que ustedes tienen también tiene color. Tiene, por ejemplo, una posición. Yo le puedo establecer una posición a este objeto por dos propiedades, una que es el top y otra que es el left. Entonces, si ustedes miran este objeto, tiene esas dos propiedades. Por acá hay una que es el left, que es la distancia desde este punto hasta donde está el objeto, y tiene otra que es el top, que es la distancia desde la parte de arriba hasta donde está el objeto. Miren que si yo le cambio el top, por ejemplo, y le pongo 20, el objeto se me va a desplazar hacia abajo. ¿Sí vieron? Si yo vuelvo y le pongo el 12, vuelve y se me desplaza hacia arriba. Lo mismo tiene su cuaderno. Su cuaderno tiene una posición respecto a ustedes. Ustedes podrían definir un top y un left, o más bien un X y un Y, o como ustedes lo quieran llamar, y ustedes pueden mover el objeto con su mano. Solamente que aquí en Visual no lo movemos con la mano, sino con estas dos propiedades, top y left. Otra propiedad que tiene su cuaderno es número de hojas. ¿Cuántas hojas tiene su cuaderno? Pues de cada uno tendrá un número diferente de hojas. O si es un cuaderno, pues de 100 hojas, o si es un folder, pues tiene las hojas que uno le quiera poner. Así lo mismo, hay por ejemplo algunos objetos que tienen hojas. No precisamente el texto, pero por ejemplo, este, que es una página múltiple, sí tiene hojas. Miren, tiene página 1, página 2, y yo le puedo agregar más. 3, 4. Entonces, los objetos en Visual simulan objetos de la vida real. Obviamente, esos objetos son muy particulares para hacer cosas que son necesarias dentro de la creación de alguna aplicación en particular. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo accedo yo a una propiedad desde código? Y eso es una forma estándar de hacerlo. Miren, por ejemplo, este textbook se llama textbook 1.
Ese es el nombre que le puso Visual cuando yo lo creé. Entonces, si yo quiero acceder a cualquier propiedad de este objeto desde código, lo debo hacer de la siguiente manera. Yo debo escribir, en primer lugar, nombre del objeto, entonces sería text, pero no con este color porque no se ve nada. Textbox1, punto, y después del punto hago referencia a la propiedad en particular. Yo puedo escribir cualquiera de las propiedades que están acá. Por ejemplo, yo le puedo cambiar el top, voy a escribir en mayúscula esta primera, desde código y decirle que el top sea 50. ¿Qué va a hacer esa línea de código? Va a cambiar la ubicación de este textbox desde 12 hasta 50, la voy a ubicar por acá. Yo le puedo cambiar la propiedad, por ejemplo, left a 120. Entonces me va a tomar este objeto de acá y lo va a mover acá a la derecha, porque va a aumentar el left, va a aumentar la izquierda. Yo le puedo cambiar, por ejemplo, también el back color desde código, ¿cierto? Hablando desde código, no desde acá, porque pues de aquí dando clics. Yo le puedo cambiar el back color y decir que sea, por ejemplo, rojo. Entonces le pongo un 255 acá y dejo los otros dos en ceros. Eso es una función que genera colores en Visual. Es red, green, blue, por los nombres de los colores en inglés, ¿cierto? Red, rojo, green, verde y blue, azul. Entonces, dependiendo del número que yo le ponga entre 0 y 255 a cada uno, a red, green y blue, me genera un color diferente. Entonces, digamos que yo puedo cambiar cualquier propiedad de estas para un textbox o para cualquier otro objeto. ¿Cómo lo hago? Es diciendo el nombre del objeto, punto, el nombre de la propiedad. ¿Cuál es la propiedad más usada, por ejemplo, en el caso de los textbooks? Es la propiedad value. Y yo le asigno un valor. Esta propiedad value es el valor que está dentro de la etiqueta, dentro del textbook, perdón. Pero miren que es una de las tantas propiedades que tiene el objeto, no es la única. Pareciera, cuando uno empieza a escribir código, value, 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 a toda la value, es como si el textbook nomás tuviera esa propiedad, pero no, tiene muchas. Entonces, a eso es que hago referencia cuando acá menciono que nosotros podemos ingresar o sacar información a través de la propiedad value, porque esa es la que visualiza la información encima del textbook, ¿cierto? Pero no porque sea la única. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende esto que estamos comentando? Sí, señor. Sí, profe, gracias. Listo, entonces habíamos visto este ejemplo, que era lo de establecer la nota para un proveedor. Vimos lo que era el pseudocódigo, de los pasos pues para calcular ese promedio, tanto en pseudocódigo como diagrama de flujo. Creo que ahí es claro pues la intención que teníamos, simplemente calcular un promedio de 4 notas. Y pues aquí está definida cada una de las viñetas en función de lo que está haciendo. Por ejemplo, inicio y fin se definen con esta viñeta, entrada de datos acá, estos son dos procesos y esto es que está imprimiendo el resultado, está escribiendo el resultado, ¿cierto? Y acá se ve reflejado pues ya en el pseudocódigo. Esto lo llevamos a Visual, hicimos el ejemplo, ahí no me voy a detener particularmente pues a repetirlo, porque ustedes pues tienen acceso a los videos. Quiero más bien concentrarme en pasar rápido por esto, para que podamos hacer muchos más ejercicios diferentes, para que tengan más opciones y no solamente pues estas, repetir las que ya tenemos. Bueno, aquí estaban estos ejemplos, no sé si alcanzamos a hacer todos. Ayer estaba conversando con una compañera, me dijo que no, que habíamos alcanzado a hacer solo algunos, pero no recuerdo cuáles alcanzamos a hacer. Entonces ustedes me van a refrescar la memoria. ¿Cuáles de estos hicimos? ¿Cuáles no? Profe, Y vamos hicimos a meternos. el Dime. del parámetro de la ecuación de la recta, el del triángulo equilátero, el del primero, el del empleado, y creo que no más. Hicimos Y el solo... último también. Ah, ese también, sí, que los había dejado propuesto y luego
en clase lo discutimos, que ustedes lo realizaron. Sí. Bueno, entonces nos quedan 2. Igual, pues, podemos sacar muchos más ejercicios nos los inventamos para que sigamos con ese tema. Yo no recuerdo, tengo que revisar los videos, que en este momento los acabo de revisar y se me olvidó, así en la memoria. Nosotros llegamos solo hasta este tema, ¿cierto? No habíamos visto más tema. Sí, señor, ahí terminamos. Ahí terminamos. Bueno, o sea que vamos a tener muchas clases, incluyendo la de hoy, para ahondar en este asunto. Me gusta este tema del repaso, porque pues igual no nos atrasamos y podemos abordar muchas cosas que son interesantes. Hasta donde estamos podemos ver muchas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer estos 2, hagamos estos 2 que quedaron faltando. Y entre hoy y las próximas clases me voy a planear bastantes ejercicios para que hagamos muchos ejercicios, porque yo creo que esto de algoritmo de programación se aprende haciendo, ¿cierto? Si uno no hace, no aprende. Eso es como ir al gimnasio y pegarse del celular. Si uno va al gimnasio y se pega del celular, no aumenta masa muscular, ¿cierto? No, si va al gimnasio es hacer ejercicio. Lo mismo con algoritmos. Si vamos a aprender algoritmos es haciendo algoritmos. Si no, ahí la habilidad no se desarrolla. Bueno, entonces vamos a hacer este primero. Que lea un número y reporte su cuadrado y su cubo. Miren que es un ejercicio sencillo, es un ejercicio fácil, pero pues vamos a meterle un poquito más de picante a esa situación para aprender a utilizar de pronto otros elementos de acá del formulario. Entonces, porfa, si de pronto no habían abierto Excel, lo abren e insertan un formulario para que lo hagamos con formulario. Profe, que lea un número y qué. Espérame, ya te lo pongo otra vez. Su cuadrado y su cubo. O sea, que lo eleve al cuadrado y lo eleve al cubo. Y este me va a servir. Aquí entonces no voy a poner radio, sino número. Profe, este sería como el ejemplo del triángulo, que solamente habría un cuadro de texto, ¿cierto? Que sería el del lado, o el del radio, pues. Eso, sí. Pero vamos a meterle un poquito de picante, pues, para que no hagamos a toda hora lo mismo. Vale, les voy a hacer la siguiente sugerencia. Digamos que yo no le quiero sacar el cuadrado y el cubo al número que sea. Porque digo, no, pues a cualquier número no. Porque digamos que hay una restricción por alguna razón. Aquí con fines didácticos lo vamos a hacer, digamos, una restricción a este número. Digamos que yo aquí en esta celda voy a querer, en este textbook voy a querer ingresar números solamente entre 0 y 100. Quiero ingresar aquí, que aquí no se puede ingresar sin números entre 0 y 100, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que aquí me ingresen números entre 0 y 100? Miren que nosotros aún no hemos visto el tema de lo que es las estructuras selectivas. Ya después me van a entender un poquito mejor de que con una estructura selectiva yo puedo restringir de que aquí no se puedan ingresar ciertos números o otros no. Pero vamos a hacerlo de una manera un poquito diferente para que aprendamos a utilizar otros elementos. Porque yo estoy casi seguro que si lo hacemos de forma lineal, simplemente ingresando un valor y reportando el cuadrado y el cubo va a ser muy sencillo. O lo podemos hacer en dos etapas. Hagámoslo sencillo primero para simplemente ilustrar el punto y luego le ponemos esta restricción. Mejor así, hagámoslo por partes. Esta restricción dejémosla de segunda. En primer lugar, digamos que cualquier número, que podamos ingresar el número que sea acá y que ese número pues calcule el cuadrado y el cubo. Y luego
pensamos cómo agregar esta restricción, que se puedan ingresar solo números entre 0 y 100, ¿cierto? Entonces, si lo hacemos sencillo, pues acá iría el número y necesitamos etiquetas para reportar el cuadrado y el cubo del número. Entonces voy a ponerlas por acá. Entonces este sería cuadrado y otra para el cubo por acá. Cubo. Y acá voy a poner otras etiquetas, pero vacías. Esta vacía y esta vacía también. Va a cambiar el color al fondo a esto para que se vea que es que no se alcanza a diferenciar. No, pero ese color está todo raro. Bueno, ahí. Y voy a ingresar un botón de comando para calcular. Así. Profe, esos 6 primeros cuadros son cuadros de texto, ¿cierto? Te digo, el único que es cuadro de texto es este. El resto son etiquetas. Todos estos son otra cosa. Vamos a ver. Este es cuadro de texto. Sería, entonces lo voy a anotar aquí, que quede bien, me quede bien lindo esto. A ver aquí, con este. Y estas son etiquetas. Y este, uy, quedó como grueso eso, pero bueno. Es un botón de comando. Y alguien se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué estas son etiquetas y este cuadro de texto? ¿Por qué no simplemente todos son cuadros de texto y ya? ¿O todas son etiquetas y ya? De pronto alguien le cogió la lógica a esto. ¿Por qué ese solo es cuadro de texto Porque y el resto son solamente etiquetas? con el número es el cuadrado y el cubo no. Pues van a ser como las respuestas. No hay que insertar nada, digo yo. No sé. Eso es, efectivamente. Porque miren que en el único lugar donde yo quiero ingresar valores es acá en este cuadro de texto verdecito. Acá en estas dos yo lo que quiero es reportar información. Y la forma, digamos, más bonita de reportar información es en una etiqueta, no en un cuadro de texto. Porque la información que salga aquí en este cuadrito, el usuario no la va a poder borrar ni modificar. Mientras que lo que esté en el cuadro de texto, sí. Entonces, cuando ustedes en un formulario quieran reportar información, mejor una etiqueta. Si quieren ingresar información, mejor un cuadro de texto. Profe, ¿me puede repetir cómo es que escribo en la etiqueta? Es que no me da. Sí, claro, voy a finalizar esto acá. Y hay dos opciones. La primera es dar doble clic, pero los clics separaditos. Un clic y segundo clic. Y ahí ingresas para escribir. Porque si le das doble clic rápido, entra el código. Y la otra es seleccionar el objeto, que sería este, y venir aquí a la propiedad caption y cambiar, pues acá uno puede escribir en esta parte. Esas son las dos formas. Gracias. Con gusto. Entonces miren que ya estamos casi listos, pero a mí personalmente estos nombres no me gustan mucho. Miren que se llama Textbox 1, Label 4 y Label 5. Pues uno puede trabajar con esos nombres. Yo puedo trabajar con los nombres que tienen por defecto estas tres objetos. Pero otra opción es ponerles un nombre que sea más adecuado y más lógico o más intuitivo más bien para el código que estoy escribiendo. Yo le puedo cambiar el nombre a cada uno de ellos para poder en el código no estar recordando, este era el label 4, era el label 5, yo es que ya no me acuerdo, ¿cierto? Como si yo le pongo a este primero, por ejemplo, le voy a poner número y a este le pongo
cuadrado, y a este le pongo cubo, pues yo ya no tengo dudas, ¿cierto? Pues los nombres que les puse son nombres muy largos, pero bueno, vale la pena pues para fines didácticos. A este lo llamé número, sin tilde ni nada, ¿cierto? Porque es un nombre de variable. Se lo puse cuadrado y a este lo puse cubo. Recuerden que para cambiar el nombre selecciono el objeto y vengo a la propiedad name, y acá borro el nombre que tenga, le escribo otro nombre y le doy enter, el nombre que yo quiero y le doy enter, para que ya quede modificado el nombre. Entonces ya es como rebautizar la variable para que desde el código podamos acceder al nombre. Entonces, ¿cómo accedo, por ejemplo, a la propiedad en color de fondo de este? Entonces, este tiene un color de fondo, pero este ya se llama cubo. Entonces yo diría cubo.backColor igual a tal cosa, porque fue el nombre que yo le puse. Entonces yo ya bauticé mi variable y así voy a acceder a cualquier propiedad. Hasta ahí estamos bien, vamos juntos. Sí, profe. Bien, entonces ya lo último que queda para esta primera parte, que no tiene, yo puedo ingresar el valor que quiera acá, es hacer el cálculo. Entonces voy a ingresar acá a le doy doble clic rápido para poder ingresar el código, el botón calcular, y ahí voy a escribir entonces lo que yo necesito. Entonces voy a decir que cuadrado punto caption va a ser igual a número al cuadrado, y el cubo punto caption va a ser igual a número al cubo, ¿cierto? Aquí se me olvidó poner número punto value. Número punto value. Así, para empezar, estamos muy bien, ya estamos listos. Miren que aquí deben quedar espacios, ¿cierto? Antes y después de esta gorrito deben quedar espacios. Creo que este espacio de aquí hay que hacerlo manual, porque si no, no lo pone. Y luego saca un error. Entonces, después de la palabra value le ponen un espaciecito acá, para que este gorrito quede con espacio antes y después. Bueno, vamos hasta ahí todos. Sí, profe. Bien, entonces vamos a ejecutarlo a ver si sí está funcionando, ¿cierto? Entonces hace parte de la metodología para resolver problemas, probar y depurar, ¿cierto? Era como el paso quinto, sexto que vimos ahorita en la metodología, probar y depurar. Entonces voy a ingresar un número aquí, por ejemplo el 2, vamos a ver, 4 y 8, bien, voy a ingresar bueno, el 7 es muy grande, ya no me le sé el cubo, el 3, 9 y 27, ahí está, 4, 16 y 64, bien, ingresemos número decimal, 4,7, a ver si lo calcula. Pues bueno, ahí lo está calculando. Profe, ¿cómo ingresó el gorrito de el cuadrado? Ese está en la tecla que está al lado derecho de la ñ.
de la ñ, al lado derecho está el gorrito, pero déjame ver yo cómo es que lo saco. Hay que apretar la tecla que está al lado derecho de la barra espaciadora, que se llama Alt GR. La apretas ese y luego escribes el número y ahí aparece. Ah, listo, gracias. Dale. Bueno, entonces, aparentemente esto está funcionando pues de maravilla, ¿cierto? Está todo tranquilo, vamos a ingresar el 7, ahí vea, está calculando. Pero vamos a agregarle la restricción. Vamos a decir que se puede ingresar solo números enteros entre 0 y 100. ¿Por qué? En este momento pues no hay una justificación, es simplemente para aprender a hacer otras cosas. Pero puede ser que ese número sea un porcentaje. Entonces un porcentaje es un número entre 0 y 100, por ejemplo, aunque aquí pues no habría ninguna razón para que sea un porcentaje, pero bueno, vamos a hacerlo así con fines didácticos. Vamos a restringir que acá no se puede ingresar sino números entre 0 y 100. Y que efectivamente sea un número, porque miren que si yo ingreso, por ejemplo, una t al cuadrado, pues no, da t al cuadrado, ¿cierto? Y t al cubo, da t al cubo. Pero pues no es un número, entonces no debería calcular. Si yo ingreso una letra o un string, un conjunto de caracteres, pues esto me va a fallar. ¿Sí ven? Y ahí, entonces vamos a la depuración, ¿cierto? Que era uno de los pasos finales de la metodología para resolver algoritmos. Me dice, claro, yo intento elevar la t al cuadrado y me dice pues, que la t no es un número. ¿Cómo va a elevar una letra al cuadrado? No se puede, ¿cierto? Entonces, por eso me saca el error. Entonces, más adelante vamos a ver unas formas de hacer depuración, pero hoy vamos a ver otras. Entonces, hagámoslo. Vamos a modificar esto para que acá no se puedan ingresar sino números entre 0 y 100. ¿Cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar este cuadro de texto, lo voy a cambiar por una etiqueta también. Ustedes dirán, ¿y cómo así que una etiqueta? Si no, una etiqueta no se puede ingresar nada. Vamos a ver. Entonces, voy a quitar este y voy a ingresar una etiqueta, así vacía. Y a esta etiqueta la voy a llamar número, también. Número. Entonces ya borré el cuadro de texto y puse una etiqueta, esta. Y la llamé con el nombre que tenía el cuadro de texto, que era número. Luego vamos a ingresar uno de estos dos objetos. Hagámoslo con una barra de desplazamiento. Voy a agregar esta barrita de desplazamiento. Miren, acá está. Esta no la hemos utilizado, es primera vez que la vamos a utilizar. Entonces la voy a ingresar acá. Una barrita y la voy a reestructurar esto un poquito. Esta barrita la voy a poner. Profe, ¿cómo se llama la barrita? Se llama barra de desplazamiento. Es esta. Listo. Y la voy a poner así horizontal. Poner acá encima de este. Ahí para que me quede así bien bonito. Entonces, esta barrita de desplazamiento yo la voy a utilizar para que cuando yo pero no así. Cuando yo mueva la barra me cambie el número que está acá adentro. ¿Sí van viendo ya como para dónde va el asunto? Yo quiero que cuando yo mueva la barrita, si la muevo hasta la esquina izquierda, habría un 0. Si la muevo hasta la esquina derecha, habría un 100 acá en este. Pero miren que ya el usuario no puede ingresar nada acá, porque es una etiqueta. Una etiqueta no se puede modificar
por el usuario en tiempo de ejecución, ¿cierto? Entonces yo muevo acá y voy desde 0 a 100, ¿cierto? Esa es la idea. Pero aquí vamos a tener que aprender otras cositas nuevas. Por eso me gusta que tengamos tiempo para aprender cosas diferentes, que dado que tenemos el tiempo, pues no lo vamos a desaprovechar, ¿cierto? Vamos a aprender muchas más cosas. Profe, qué pena, hice como volteó la barrita. Simplemente cambiándole el tamaño. Esta barrita, si uno la pone, voy a ampliar esto para poder hacer el ejercicio acá. Si uno le amplía las dimensiones más así, ella ya cambia de dirección, ¿sí ves? Y si uno la amplía más en esta dirección, ella misma cambia de tamaño. Ah, listo, gracias. Con gusto. Es simplemente cambiando el tamañito nomás. Voy a volver a poner acá. ¿Dónde estaba? Ahí está otra vez. Entonces, me cuentan, porfa, cuando estemos acá. A ver, movemos esto para acá. Bueno, entonces vamos comentando algunas cosas. Miren cómo se llama esta barra. Esta barrita tiene un nombre en inglés que es scroll bar. Scroll bar. Y el 1 es porque es la primera barrita, ¿cierto? Scroll bar 1, scroll bar 2. Si yo tengo 2, 3, 4, pues les irá poniendo 1, 2, 3, 4. Pero se llama scroll bar. La voy a dejar así, no le voy a cambiar el nombre. Porque esa pues no le podemos pues como, no se me ocurre como un nombre. La voy a dejar el nombre original. Entonces, esta barrita, scroll bar, lo que nos va a generar es un espacio de valores. Entonces, cuando esta cosita, este rectangulito, alcanza la posición izquierda, pues habrá un valor mínimo. Cuando este se mueve hasta acá, hasta la derecha, alcanzará un valor máximo. Y vamos a tener otro par de valores que les voy a mostrar cuáles son. Cuando yo le doy clic a esta flechita, la barrita se me desplaza un poquitico a la derecha. Y yo le doy a esta barrita, ya se me desplaza un poquito a la izquierda, ¿cierto? Y a pasos pequeños. Y si yo le doy clic acá, en medio, en el espacio vacío, ella se va a mover con un desplazamiento largo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando nosotros estamos en Excel. Miren que en Excel tenemos barras de desplazamientos y nosotros las utilizamos sin cuestionarnos mucho al respecto. Simplemente nos movemos y ya, ¿cierto? Pero esas barritas tienen esas propiedades. Entonces vamos a ver cómo definimos con código esas propiedades. Primero, acá sí pues sin ir al código y luego lo hacemos con código. Entonces miren, si yo quiero definir el valor mínimo de esta barrita, entonces yo escribo el nombre de la variable, scroll bar, a escribir bien, scroll bar 1 punto min. Min es como de mínimo, ¿cierto? Min de mínimo. Y le doy un valor, entonces yo quiero que sea 0, porque yo quiero que mi rango vaya entre 0 y 100, ¿cierto? En ese orden de ideas, y yo creo que ya ustedes podrán estar pensando cómo calcular cómo Perdón, establecer ese el máximo. código se pone en la barrita, ¿cierto? Ese código no iría en la barrita, iría en el formulario en una parte muy especial, pero aún no lo vamos a escribir, porque lo que quiero es que miren cómo se define primero y luego ahí sí vamos y lo definimos, ¿cierto? Entonces, si yo digo acá, scroll bar 1.max 100, entonces esto lo que me va a generar es un espacio de valores, ¿cierto? Entre 0 y 100. Entre 0 y 100. Ahora, cuando yo le doy clic a este botoncito, a esta flechita, ella se me va a mover de 0
a otro valor, ¿cierto? Va a ser un saltico, de 0 a cuánto. Y cuando le vuelvo a dar clic, se me mueve de ese cuánto a otro cuánto. Entonces, ahí es donde viene esta otra propiedad, que es scrollbar.small, si no se escribe small change, igual a, por ejemplo, yo le digo 2. Si yo le digo 2, quiere decir que cuando yo le dé clic a esta flechita, se me va a mover de 0, luego se me va a mover a 2, si le vuelvo a dar clic se mueve a 4 y así sucesivamente, porque estoy diciendo que el cambio pequeño, el small change, esto small change es como cambio pequeño en inglés, va a ser de 2. Cuando yo le dé la flechita, entonces se me mueve 2, 4, 6. Si yo quiero que se mueva de a 1 en 1, entonces pongo small change, aquí pondría en lugar de 2, pondría un 1, ¿cierto? Todos estos números deben ser números enteros. No me puede poner, si yo quiero que se mueva de a punto 1, pues poner aquí small change punto 1 no sirve. Tienen que ser números enteros. Pero para nuestro ejercicio estamos bien. Y hay otra propiedad que se llama large change. O, bueno, se llama large change, pero esa no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar estas flechitas para hacer nuestro cambio. Entonces, esto nosotros debemos definirlo inicialmente para que esta barrita, cuando nosotros le demos clic a este botón, que es el botón de ejecutar, pues esa barra ya sepa qué es lo que tiene que hacer, que va de 0 a 100 con cambios de a 1, por ejemplo. Ese código lo tenemos que escribir en un lugar muy especial, y vamos a ver cuál es. Pero quiero saber si esto está claro. Cada una de estas propiedades de la barra, ¿para qué sirve? Está claro. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a escribirla. Vamos a ingresar al código, pero del formulario. Aquí, en el caso mío, en esta parte verde, le damos doble clic. Y aquí vamos a cambiar el evento. Miren que aquí me cargó este procedimiento, private sub user form click, pero yo no quiero que esto ocurra cuando yo le dé clic al formulario, sino cuando el formulario recién arranque. Cuando yo le dé clic acá, el formulario se inicie, cuando haga este evento, quiero que ya esta barra sepa qué hacer, ya esté programada. Entonces, eso está en la propiedad, cambiándola acá, en el evento, perdón, que se llama evento initialize. Aquí en esta parte, arriba, hay un cuadro combinado que se despliega, una lista desplegable, y yo le puedo cambiar el evento bajo el cual quiero que se ejecute ese código. Yo quiero que este código se ejecute bajo el evento initialize. Le doy clic ahí y miren que me genera otro procedimiento. Pero este procedimiento ya no es el clic, sino el evento initialize. Aquí es donde va a escribir el código que me va a configurar la barrita. ¿Sí ven? Son dos diferentes. Este es cuando le doy clic al formulario y este es cuando inicio el formulario. Yo quiero que cuando inicie el formulario, la barrita ya esté programada. Entonces, por eso lo voy a hacer acá. Este lo puedo borrar incluso, porque no lo necesito. Entonces, aquí voy a escribir todo eso que escribí ahora. Scroll bar 1.min igual a 0. Y repetimos la plana. Scroll bar 1.max igual a 100. Y scroll bar 1.smallChange igual a 1. Y ahí quedamos bien. Ya le dijimos a la barra qué es lo que tiene que hacer. Ya ella sabe con esto. Que vaya de 0 a 100 de a 1.
Bien, me cuentan, porfa, cuando ya hayan escrito esto, para que continuemos pensando la lógica de qué falta por hacer. Profe, una pregunta. Dime. Yo, por ejemplo, hice el cuadrado, pues el que no tenía pues como la restricción, la hice en un formulario aparte, ¿cierto? Y este que pues que estamos haciéndolo con de 0 a 100 lo hice en otro formulario. Si Sí. uno lo hace como lo está haciendo usted, que es pues arriba, sin la restricción, abajo con la restricción, eso no, pues sí se puede hacer. Es decir, si yo hago, pues si yo quiero efectuar el primero que es sin la restricción, me aparecería como lo hice yo. O sea, como con el cuadro de texto, ¿no? Sí, te queda normal, porque como lo hiciste en formularios independientes, no tienen problema, Nada, listo, profe, gracias. con gusto. Bueno, entonces, una vez hecho esto, pues ya nuestra barrita va a quedar configurada. Esta ya está configurada, va de 0 a 100 con pasos de a 1, ¿cierto? Pero pues aquí nos hace falta hacer una cosa adicional, y es que cuando esta barrita yo le dé clic aquí o le dé clic acá, pues cuando ella cambie, cuando la barrita cambie, pues que me ponga el valor aquí, porque vea que hasta ahora ella cambia, pero pues ese valor no se ve reflejado en esta etiqueta. Yo quiero que cuando yo me mueva acá, en esta, el valor que está acá vaya cambiando. Entonces, ese código lo vamos a escribir en el evento cuando la barrita cambie. Entonces, le damos doble clic a la barra, a esta, entramos ahí, y miren que estamos precisamente en ese evento. ¿Cuál es el evento? Cambiar. ¿De quién? Del scroll bar 1, que es la barrita que tenemos allá. Entonces, en este procedimiento, lo que escribamos se va a ejecutar cuando la barra tenga algún cambio. ¿Y ella cuando va a tener un cambio? Cuando movamos la barrita o cuando le demos clic en alguna de las dos flechas, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos que número.caption sea igual a scroll bar 1.value. Miren que la barra tiene muchas propiedades. Esta barra tiene la propiedad mínimo, máximo, small change, pero también tiene una propiedad que es la propiedad value. En esa propiedad value del scroll bar 1 va a estar almacenado el valor actual que está tomando la barra entre 0 y 100, ¿cierto? El valor actual, dependiendo de donde esté el rectangulito de la mitad, la barrita de desplazamiento. Entonces, ese valor que está actualmente en la barrita, pues guárdemelo en esa etiqueta que se llama número. Y con eso, pues hacemos que se modifique esta etiqueta. Y acá tenemos que hacer un cambiecito, porque como ya esto no es un textbox, sino que es una etiqueta, ya esta propiedad value no aplica, sino que sería la propiedad caption. Ahí tenemos que cambiar aquí donde dice value value por caption caption, ¿cierto? Porque ya este objeto que se llama número no es un textbox, sino que es una etiqueta. Entonces aquí cambiaríamos por caption caption y ya el código quedaría listo para funcionar. Voy a hacer ese cambio y ya estamos listos. Sí. Aquí. Listo. Nuestro código quedaría así. Ahí está el resumen de todo. Estamos escribiendo código en 3 partes diferentes. En el botón, en la barra y en el formulario. Profe, cuando a uno le aparece el error que no sea, pero yo le digo, que no se ha definido la variable, ¿qué debe hacer? Es porque el nombre que estás poniendo acá o en alguno de estos de tantos, ese nombre no se lo has puesto acá. Puede ser que esta no tenga nombre. Revisa que esta sí tenga el nombre que corresponde, que se llame número. Y la que dice número, ¿qué nombre debe tener? La al lado. Esta,
No, el que tenga por defecto. Porque como esta no las vamos a modificar en el código, ni esta, ni esta, ni esta. Las que deben tener nombre son estas que se van a modificar. Esta le puedes poner el nombre del label 1. Profe, vuelve, me parece que no se ha definido la variable, pero en número, pero en el de arriba, En este. en el número punto caption. A ver, sería acá. Sí, en ese. Dice que en ese Ajá. número no se ha definido esa variable. Número punto caption. ¿Este qué nombre tiene esta etiqueta? Número. Número, listo. Ven, entonces, si me puedes compartir tu pantalla, lo revisamos, porque así se me agotaron las opciones para decirte. A ver, mirando de pronto, vemos mejor. Alguien me ha hecho un comentario por acá. Ah, qué pena, Juan Carlos, apenas veo el comentario. No sé si te aclaré ahí en alguna parte o lo vuelvo a hacer. Listo, Tati, muéstrame entonces a ver el código, miremos. Bueno, ese número le pusiste tilde, ¿cierto? Por lo que veo, a ver, yo pongo acá número. Modifica el de arriba, que quedó como rara, quedó mal escrita la palabra. Porfa, y eso. Número. Y vuelven a mostrar cómo se llama el objeto desde el formulario. Porfa. No ese, sino el que está al frente, que está debajo de la barrita. Eso. Ahora ejecútalo así, a ver, ¿qué tal? No se ha definido la variable. Cuadrado y cubo. Listo, entonces volvamos otra vez al formulario a ver si es que esos dos etiquetas de allá más abajo si tienen nombre. No esa, la que está al frente. Esa. Se debe llamar entonces cuadrado. Listo, y esa se debe llamar cubo. Listo, y vuelvo a ejecutar a ver, por favor. Selecciona el formulario, todo completo, eso, ahí sí. Bien. Muchas Listo, muy gracias, bien. profe. Con gusto. Juanca, a la final sí te respondí lo de cómo cambiarlo del evento click, o todavía tienes la duda, que apenas veo el comentario. Listo, te voy a volver a mostrar. Eso lo cambiamos de la siguiente manera, Juanca, mira, nosotros estamos por acá, pero estábamos originalmente, acá decía, en lugar de initialize, click. Entonces uno ubicado acá como está, viene acá y busca el evento initialize, da uno clic y ahí lo encuentra, ¿cierto? Vamos que originalmente estábamos, era en este evento, en el evento clic, aparecía así. Entonces uno se ubica dentro del procedimiento, viene acá a esta lista desplegable
y ubica el evento initialize. Y aquí cuando aparezca este procedimiento, pues sí escribe uno todo esto. No sé si ahí ya, o esa era la duda. Sí, listo, con mucho gusto. Bueno, dime. ¿Me repites, porfa? Que es que te escucho muy, muy bajito. Si me puedes mostrar, por favor, esa parte de los códigos otra vez, yo no digo el mío, pegarlo en las manos. Listo, ya te lo muestro por acá. Espérame, yo elimino este para que no quede ahí haciendo espacio innecesario. Ahí está. Listo. Profe, es la parte donde en la primera de arriba que dice command, button, no sé, pues no vi cuando lo cambiaron, no sé dónde va. Esta parte. Sí. A ver. Esta parte es la que calcula el cuadrado y el cubo. Y esa parte va en este botón. Aquí. Da un doble clic. Y ahí es donde escribe el código. Ese código. Que el código está en tres partes diferentes. Este primero está en el botón, este segundo está dentro de la barra y este está dentro del formulario. Y cada uno debe estar ahí para poder que se ejecute bajo la instrucción que se pide. Entonces, miren que cuando yo ya ejecuto este código, mis valores van entre 0 y 100. Si ven, la barrita, el máximo valor que toma es 100, el mínimo es 0, y si yo le voy dando aquí, va de 1 en 1. Entonces yo le puedo sacar ya el cuadrado a cualquier número que tenga. Y ya acá no corro el riesgo de que me ingresen letras, ¿cierto? Porque ya el usuario aquí no puede ingresar letras, le queda imposible, porque esta etiqueta no se deja modificar. ¿Sí ven? Aquí eso es una forma de hacer la validación. Una de las tantas, pues, después vamos a ver más. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entendió eso de cómo utilizar esas barritas de desplazamiento? Profe, a mí no me quedó muy claro. Y en la última parte me sale dice que no sea variable y pues tengo como lo mismo. Qué raro. Ven, muéstrame en tu pantalla y lo revisamos a ver. Debe hacer algún detallito. Ahí va. Ahí está mal escrito scroll. En la última línea abajo dice scroll. Si no estoy mal, no lo alcanzo a ver bien. Scroll bar.
Dale a ver, ponle un valor al menos ahí a esa etiquetica. No se ha definido variable. Ahí está, también está mal escrito scroll. Le falta la C. Ahí. Eso. Listo. Vuelve a ejecutar a ver, porfa, Steph, a ver cómo nos va esta vez. Ahí no le estás agregando valores. Sí tienes una etiqueta ahí debajo, es que no la veo. Bueno, debe ser porque los colores son los mismos. A ver, Creo que sí, profe. Voy a mirar a agregarle la etiqueta y lo hago. listo. Gracias. Con gusto. Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla. Entonces, ahí está. Digamos que, miren que era un ejercicio que se prestaba para hacerlo muy rápido. Al inicio de la clase, pues lo hicimos con un cuadro de texto y simplemente era algo pues muy fácil de hacer, pero con este tipo de elementos yo creo que le damos como un poquito más de valor agregado, ¿cierto? Porque pues ya aquí no se puede ingresar valores que no estén previamente preestablecidos. Si yo quiero aumentar los valores, pues cambio el límite inferior o superior, o modifico aquí el small change, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que con esto pues hemos abordado un nuevo elemento de los tantos otros que vamos a ver. Miren que acá en este cuadro de herramientas hay un montón de objetos y nosotros hemos visto solamente algunos cuantos de ellos. Por ejemplo, ya hemos visto la etiqueta, hemos visto el cuadro de texto. ¿Qué otro hemos visto? Bueno, hoy la barra de desplazamiento, el botón de comando y para de contar. Entonces miren todo lo que nos queda faltando por cubrir. Hay mucha tela que cortar, pero pues la idea no es hacerlo todo de una porque ya eso lo abruma a uno. Yo creo que por hoy estamos bien, aprendimos a utilizar este. Y estamos viendo estructuras secuenciales. Miren que todo este código, todos los códigos los ejecuto de arriba hacia abajo, sin devolverme, sin saltarme nada, ¿cierto? Entonces, ahí vamos bien. Yo creo que por hoy podemos dejar el ejercicio hasta ahí. Y en la próxima clase, pues, nos dedicamos a hacer muchos ejercicios. Tenemos toda la semana entrante para hacer ejercicios, para que sigamos practicando. Y cosa que en la semana de arriba, que volvamos ya a la normalidad, vamos a avanzar tema, pues seguimos viendo ya lo que hace falta. Pero que no avancemos tema, tengamos esto como una oportunidad de hacer muchos más ejercicios de los que teníamos planeado, para que despeguemos como con más fuerza. Bueno. Hasta acá, ¿alguna pregunta adicional? ¿Estamos todos bien? Profe, entonces la barra sirve para colocar como un rango entre números o cómo sería el uso. Esa barrita sirve para muchas cosas, entre ellas la que vimos hoy, que es, por ejemplo, para, ay, se me perdió, vamos a ver por acá, para cambiar el valor de un objeto. Yo con esta barrita puedo hacer, por ejemplo, que un objeto en el formulario se me mueva. Para los que algunos en el producto de acompañamiento tienen, me escuchan, que sentí que se cayó el internet en un instante. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Ah, bueno, qué bien. No, que aquí me apareció el icono como que el internet se había ido. Uno con esta barrita puede hacer, por ejemplo, que un objeto en el formulario se mueva para los que están haciendo juegos. Yo puedo hacer que, por ejemplo, una etiqueta cualquiera, voy a hacer esa modificación aquí rápido para que vean que no solamente es para cambiar números, sino para hacer uno, digamos, el límite es la imaginación, por así decirlo, pues de una forma muy poética. Yo puedo hacer, en vez de que cambiarle el valor a este, cambiarle el left para que este se mueva. Yo puedo hacer que este objeto se mueva cuando yo muevo este cosito. ¿Cómo lo hago? Simplemente cambiando la propiedad. Yo ya no quiero que me cambie la propiedad caption del objeto número, sino que me cambie, por ejemplo, el left. Y ya con eso hago que el objeto se mueva.
Miren. ¿Sí ven? Se me movió a la izquierda, luego hago que se mueva a la derecha. Yo quiero que se me mueva más a la derecha, incluso más. Le pongo, por ejemplo, aquí que se mueva entre 0 y 500. Y ahí lo puedo hacer mover otro poquito más. ¿Sí ven? Entonces uno con esas barras lo que hace es establecer un rango de valores en el cual quiere que se mueva la propiedad de otro objeto, sea cual sea. Habíamos definido el caption porque era lo que aparece acá y que nos permite hacer cálculos, pero pues vean que puede ser cualquier propiedad, ¿cierto? También la puedo hacer mover en esta dirección, cambiándole el top. Le puedo hacer que esta barra le cambie el color hasta a este objeto. ¿Cómo? Vamos a hacerlo, por ejemplo, que le cambie en un rango de rojos. Yo le puedo decir que no le cambie el left, sino que le cambie el back color. Y este scroll bar lo meto dentro de RGB. Y este lo pongo como rojo y los otros los pongo en 0, 0,0. Y este pues obviamente no puede ser 500, los valores de RGB van de 0 a 255, entonces le establezco un valor entre 0 y 255 y ya yo hago que esto me cambie el color. Vean, ahí va cambiando, cada vez más rojito, más rojito, más rojito, hasta que se vuelve rojo completamente, ¿cierto? 0 es negro, ¿cierto? De negro a rojo. Si lo pongo por acá intermedio da como un, o eso es que un violeta, no sé. Y si tengo 3 barritas de estas, yo puedo hacer con 3 barritas en esa etiqueta poner cualquier color, haciendo una combinación de barritas. Le pongo un poquito más de rojo, le puedo poner un poquito más de verde, un poquito más de azul y hacer que esta etiqueta represente el color que yo quiera simplemente con barritas. Entonces miren que en realidad esta barra sirve para mover una variable en un rango de valores, el rango que yo quiera. Y eso pues me va a modificar otros objetos dentro del formulario. Y ya la propiedad que yo quiera modificar, eso ya es dependiendo de lo que yo quiera hacer. Aquí en el caso particular pues nuestro, queríamos cambiarle, era la propiedad caption. Simplemente la propiedad caption, pero pues fue porque era lo que queríamos hacer. Vamos a ejecutarlo de nuevo, ahí vuelve y está como lo teníamos. Pero pues las posibilidades son muchas. No digamos que infinitas, porque también pues infinitas no son, pero son tan vastas que cubren pues como el rango de necesidades que nosotros tengamos. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchachos. Entonces nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Que descansen mucho, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Con gusto. profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Con gusto, chao.